Hoy vas a aprender sobre los distintos conjuntos numéricos. Somos Diego y Gonzalo y estás viendo conjuntos de números. Comenzaremos con el conjunto de los números naturales. Los números naturales que se simbolizan con la letra N mayúscula son aquellos que usamos para contar una pelota, dos autos, tres lápices, etc. Para indicar que es un conjunto lo encerramos entre llaves. Este conjunto es infinito, por eso estos puntos suspensivos, que indican que no hay un último elemento. Algunos matemáticos incluyen el cero entre los números naturales y agregan un cero acá abajo, para indicar que lo están incluyendo. El conjunto de los números naturales incluyendo el cero también lo podemos representar mediante un diagrama de Venn, de la siguiente manera. Muchas veces necesitamos representar situaciones de la vida cotidiana en los que los números naturales no son suficientes, necesitamos emplear números negativos. Por ejemplo, si estás en un lugar muy frío, para indicar que hacen 5 grados bajo cero, se puede escribir menos 5 centígrados. Para indicar fechas antes de Cristo, por ejemplo, el año de nacimiento de Pitágoras, que se cree que fue aproximadamente en el año 560 a.C., o dicho de otra manera, en el año menos 560 si lo ubicamos en una línea de tiempo histórica. O en los ascensores, 0 representa la planta baja y los subsuelos se suelen indicar con números negativos. También se usan los números negativos para expresar deuda. Si vos tenés una deuda de 500 pesos, se puede escribir menos 500 pesos. Y podríamos dar muchos ejemplos más. Si a los números naturales con el 0 incluido le agregamos los números negativos, obtenemos un nuevo conjunto numérico. Los números enteros que se simbolizan con la letra Z, que viene de la palabra alemana Zahlen, que significa números. Los puntos suspensivos indican que existen infinitos números positivos e infinitos números negativos. A la derecha del 0 están los números enteros positivos y a la izquierda del 0 están los números enteros negativos. Cuando no figura el signo del número, se entiende que este es positivo. Por ejemplo, 3 es lo mismo que más 3. Para escribir un número negativo se antepone al número un signo menos sí o sí, no es opcional. El conjunto de los números enteros también lo podemos representar mediante un diagrama de Venn, de la siguiente manera. Fíjense que el conjunto de los números naturales con el 0 está incluido en el conjunto de los números enteros. Es decir, el conjunto de los números enteros está conformado por los números naturales o enteros positivos, 0 y los enteros negativos. Muchas veces necesitamos representar situaciones de la vida cotidiana donde los números enteros no son suficientes. Necesitamos emplear fracciones. Por ejemplo, si queremos representar medio kilo de pan, podemos escribir la fracción 1/2. Las fracciones que usamos hoy en día pertenecen al conjunto de los números racionales, que se representan con la letra Q. Esta letra proviene de la palabra italiana quociente, que significa cociente, derivado del trabajo de Giuseppe Peano en 1895. Los números racionales son los que se pueden expresar en forma de fracción siempre y cuando el numerador y el denominador sean números enteros y el denominador sea distinto de 0. Ejemplos de números racionales son 1/2, 3/4, menos 5/8, porque la fracción también puede ser negativa, etc. Fíjense que tanto los numeradores como los denominadores son números enteros y además los denominadores son distintos de 0. Vemos que en el diagrama de Venn los números naturales y los números enteros están incluidos en el conjunto de los números racionales, ya que cualquier número entero o natural se puede escribir como una fracción. Por ejemplo, el 5 se puede escribir como la fracción 5/1, ya que 5 dividido 5 es igual a 1. El menos 4 pertenece a los números racionales, ya que el menos 4 se puede escribir como menos 4/1, y así ocurre con cualquier número natural o entero. Además, dentro de los números racionales están incluidos los números decimales exactos, ya que se pueden expresar como una fracción. Los números decimales exactos son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales, es decir, que sus cifras decimales se pueden contar. Por ejemplo, 0,5 es un número decimal exacto, ya que tiene una sola cifra decimal, y se puede escribir como la fracción 1/2.
Otro ejemplo podría ser menos 0,125, ya que se puede escribir como la fracción menos un octavo. Otros ejemplos de números decimales exactos son menos 3,45, 18,14, etc. También son números racionales los números decimales periódicos, ya que se pueden escribir como una fracción. Los números decimales periódicos son los números que tienen un número infinito de cifras decimales, es decir, que sus cifras decimales no se pueden contar, pero una o varias cifras se repiten periódicamente. En este caso, la cifra decimal que se repite periódicamente es el 6. Para simbolizar que esta cifra se repite en forma infinita, se escribe solamente un 6 después de la coma y se coloca un arco sobre esta cifra para indicar que se repite periódicamente. Este número decimal periódico se puede escribir como la fracción 2/3. Otros ejemplos de números decimales periódicos son 0,81 periódico, menos 0,16 periódico, etc. Otro conjunto numérico es el conjunto de los números irracionales, que son los números que no son racionales, es decir, aquellos que no pueden expresarse en forma de fracción, ya que su expresión decimal tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Forman parte de este conjunto las raíces de números naturales cuyos resultados no son números naturales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 que da como resultado 1,414, 213, etc. Como vemos, no se repite periódicamente ninguna cifra decimal. Otro ejemplo de un número irracional es el número pi, que es aproximadamente igual a 3,14, 1592, etc. Otro número irracional muy conocido es el número e, que es aproximadamente igual a 2,7182, etc. El conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales son conjuntos disjuntos, es decir, un número que pertenece al conjunto de los números racionales nunca va a pertenecer al conjunto de los números irracionales, y viceversa. La unión del conjunto Q de los números racionales con el conjunto I de los números irracionales forman parte del conjunto R de los números reales. Como tarea te proponemos que completes el siguiente cuadro.